cuando mi primer amor, Mateo, reveló sus sentimientos a la nueva alumna transferida, todos pensaron que Sofía estaría destrozada. Antes que nada, te invito a seguirme y suscribirte a mi canal de YouTube o desaprobarás el siguiente examen. Lo que no esperaba era que Sofía, en realidad, estaba sentada en la cama del compañero de cuarto de Mateo, con algo de líquido ya empapando las sábanas. Y Mateo iba a confesarle a esa encantadora chica nueva. Había pedido a todos que mantuvieran el secreto sobre mí, pero no sabía que algunos chismosos no podían contenerse y ya se lo habían contado. Todos sabían que yo tenía un enamoramiento con Mateo y soñaba con casarme con él algún día. En esa ocasión, parecía estar completamente enamorado de esa chica. La gente pensaba que yo haría una escena, lloraría y causaría un gran alboroto. A todos les encanta ver este tipo de drama entre hombres y mujeres. Todos esperaban que perdiera el control y corriera a causar caos. Pero, desafortunadamente, incluso después de que Mateo confió en ella, aún no me había aparecido. La multitud de espectadores, que se había agolpado, comenzó a perder el interés. Incluso el rostro de Mateo no mostraba mucha alegría. Abrazó a su nueva novia y sacó su teléfono. No había llamadas ni mensajes. Mateo frunció ligeramente el ceño. Luego se dirigió a la multitud y dijo: «Esta noche, yo invito. Todos están bienvenidos». Los espectadores aplaudieron. Yo había estado escondida detrás de algunos árboles todo el tiempo y, justo entonces, alguien que tenía buena vista me vio y gritó de inmediato: «Es Sofía, está aquí». Lo sabía. No había forma de que Sofía se quedara al margen. Mateo levantó la vista en el momento en que me vio. Las comisuras de sus labios se curvaron casi imperceptiblemente. Ignoré a todos los que esperaban ver algún drama y caminé directamente hacia Mateo. «Sofía», dijo él, abrazando más fuerte a su nueva novia. Me miró y dijo con frialdad: «No puedes forzar los sentimientos. Nos conocemos desde hace más de 10 años. No quiero decir nada demasiado duro y dañar nuestra antigua amistad. A partir de ahora, te trataré como a una hermana. Si necesitas algo, aún puedes contar conmigo». Luego bajó la voz. «Con tanta gente mirando, no hagas una escena. Vete a casa, Mateo», lo interrumpí y di un paso hacia adelante lentamente. Él frunció el ceño de nuevo. «Sofía, compórtate». Sonreí y le entregué el colgante que acababa de quitarme del cuello. «Vine a devolverte esto». Al ver el colgante, el rostro de Mateo se oscureció repentinamente. «Sofía, ¿qué juego estás jugando? Toma el colgante de vuelta. No te molestaremos después de esto». Mateo me miró fijamente, su voz volviéndose más fría. «No me importa este pequeño objeto. Si no lo quieres, tíralo». En cuanto terminó de hablar, me dio la vuelta y tiré el colgante en un basurero cercano. «También puedes tirar todas las otras cosas que te di antes». Con eso, me fui sin mirarlo de nuevo. Cuando llegué a la orilla del lago, observé intensamente. De pie bajo la lluvia con un paraguas, pensé en los sueños que había tenido en los últimos días. En el sueño, debido a la confesión de Mateo a Valeria, lloré e hice una escena para obligarlo a romper con ella. Salté al lago esa noche, pero ¿cuál fue el resultado? Mateo se quedó en el hospital solo 5 minutos antes de irse. Con determinación, la familia Pérez, que me había acogido, pensó que los estaba avergonzando al intentar suicidarme. Y debido a la actitud de Mateo, sintieron que ya no tenía utilidad para ellos. Me obligaron a dejar la escuela y me enviaron de regreso con mis padres biológicos, quienes estaban involucrados en todo tipo de vicios. Al final, mi vida se desmoronó y morí miserablemente en un país extranjero. Desde que morí, la persona que recogió mis restos incompletos resultó ser quien siempre temí y mantuve a distancia. Y Mateo, recién casado y radiante, nunca apareció. Estos días, los eventos de mis sueños comenzaron a hacerse realidad, uno por uno. Si no fuera por esos sueños, ya estaría llamando frenéticamente a Mateo. Entonces habría amenazado con matarme y saltado al lago. Estoy muy agradecida por este sueño. Me hizo sentir como si hubiera renacido. Cuando cambiaron mi destino trágico poco a poco. A la tercera vez que marqué ese número, finalmente contestaron. Apreté el teléfono con fuerza y lo acerqué suavemente a mi oído. El nombre de Lucas Martínez flotaba en mi mente varias veces antes de finalmente pronunciarlo.
Lentamente, la fuerte lluvia cortó todo el ruido del mundo. Solo la voz de Lucas, ligeramente perezosa, sonaba profunda. Sofía. Lucas, está lloviendo mucho. Estoy en la orilla del lago y no puedo regresar. ¿Puedes venir a buscarme? La otra línea del teléfono permaneció en silencio durante unos segundos. Apreté el mango del paraguas nerviosa con la palma sudorosa. En el sueño, cuando Lucas estaba recogiendo mis restos, parecía llorar. Sus lágrimas caían una a una sobre mi carne y huesos en descomposición. Incluso en el sueño podía sentir esa sensación ardiente. Después llevó un pequeño frasco con mis cenizas toda la vida. Y él estuvo solo toda su vida. No pude evitar las lágrimas y contuve un sollozo. ¿Por qué estás llorando? La voz de Lucas surgió de repente. Aún era ese tono indiferente e incluso con un toque de impaciencia. No dije que no iría. Entonces, ¿cuándo llegarás? Espera. Estaré allí en 20 minutos. Ok, te esperaré, Lucas. No dijo nada más y la llamada terminó. 15 minutos después, di mi paraguas a una madre y un niño que buscaban refugio de la lluvia. Así que cuando Lucas llegó, yo ya estaba empapada de pies a cabeza. Cuando salió del coche, sus labios estaban firmemente apretados, su rostro tan frío como si estuviera cubierto de escarcha y nieve. Me aparté el flequillo mojado y lo miré con una sonrisa brillante. Lucas. Realmente eres puntual. Sofía, bien podrías morir de estupidez. Agarró mi brazo fríamente y me empujó dentro del coche. Luego me lanzó una manta suave. Sé cuidadosa. No ensucies mi coche. Me miró por el espejo retrovisor y luego dio la vuelta al coche hábilmente. Obedientemente me envolví en la manta. Entonces, no pude evitar echarle miradas mientras se concentraba en conducir. Cuando estaba sin expresión, siempre parecía muy frío e inaccesible. Muchas chicas en la escuela lo querían, pero nadie se atrevía a confesarse. Él era el compañero de cuarto de Mateo. Solía ir al dormitorio de Mateo, y cada vez que iba, Lucas parecía realmente no gustarme. Incluso ahora, aunque vino a buscarme, su actitud seguía siendo fría. En ese momento, cuando me empujó al coche, usó más fuerza de la necesaria. Mi muñeca aún dolía con un anillo de marcas rojas. Es difícil creer que me haya gustado en secreto todo este tiempo. Bajé las pestañas lentamente. Todo en el sueño se había hecho realidad. Pero ahora, debido a mis cambios, muchas cosas también han cambiado. ¿Todavía le gustaría a Lucas? Y si no le gustó en absoluto, no le estaré causando problemas al hacer esto. De vuelta al dormitorio, Lucas de repente giró la cabeza y me miró. Mi corazón dio un vuelco y respondí impulsivamente. ¿De regreso a tu dormitorio? Lucas apretó el volante y bufó. No volverás esta noche. Lo sé. Agarré el borde de la manta, torciendo cada vez más fuerte. No estoy buscándolo a él. El coche frenó bruscamente y se detuvo al costado de la carretera. Mientras el coche avanzaba por las calles desiertas, el silencio entre Lucas y yo se volvía casi sofocante, roto solo por el sonido rítmico de la lluvia pesada golpeando el techo del auto. Las luces de los postes pasaban rápidamente por la ventana, proyectando sombras que iban y venían, como los recuerdos amargos que intentaba reprimir. Miré de reojo a Lucas, quien permanecía concentrado en la carretera, su rostro rígido, pero sus ojos siempre tan fríos, mostraban un brillo que no podía interpretar. Quise hablar, romper el silencio, pero el recuerdo de ese sueño perturbador aún ardía en mi mente, atrapando cualquier palabra en mi garganta. Todavía podía ver a Mateo en mi mente con esa sonrisa de superioridad cuando le devolví el colgante. ¿Cómo se atrevía a decir que siempre me vería como una hermana? ¿Cómo se atrevía a hacer esa declaración frente a todos, sabiendo muy bien lo que sentía por él? Incluso después de años de amistad, él eligió ignorar cualquier consideración hacia mí, haciendo pública mi humillación. Y todo eso para impresionar a una chica que apenas conocía. La ira crecía dentro de mí, y sentí mi corazón latir con resentimiento, pero al mismo tiempo, algo en mí también se sentía liberado, como si finalmente hubiera despertado de un sueño ridículo e ilusorio. Lucas interrumpió mis pensamientos al frenar el coche bruscamente. Miré a mi alrededor confundida, él había parado frente al antiguo parque de la ciudad,
donde habíamos pasado tantas tardes despreocupadas antes de que Mateo y esa nueva chica invadieran mi vida y la pusieran patas arriba. Lucas apagó el motor y me miró de una forma que nunca había visto antes, una mirada intensa, cargada de algo entre desprecio y preocupación, y eso me dejó sin palabras. ¿Por qué sigues sometiéndote a esto? Su voz baja pero afilada como una cuchilla. ¿Por qué sigues sumiéndote por alguien como Mateo, alguien a quien ni siquiera le importa lo suficiente como para mirar atrás? Tragué saliva. Era la primera vez que alguien decía en voz alta lo que yo misma intentaba negar. Miré mis manos, aún temblorosas, tratando de encontrar una respuesta que no sonara patética. Yo pensaba que él era el único que realmente me entendía. ¿Qué era la persona con quien podría construir algo, sabes? Mi voz salió más débil de lo que me hubiera gustado, casi un susurro. Pero supongo que solo fui una tonta todo este tiempo. Lucas se rió, una risa sin humor, y sacudió la cabeza como si no pudiera creer lo que escuchaba. Quizás ya es hora de que dejes de vivir para agradar a los demás, Sofía. Hizo una pausa, mirándome fijamente, y continuó. Tienes toda una vida por delante y lo único que has hecho es tratar de ser lo suficientemente buena para alguien que nunca te valoró. ¿Es eso lo que quieres para el resto de tu vida? Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. Nunca había pensado que durante todos estos años, lo único que hice fue tratar de convertirme en la persona que Mateo quería. Por un momento no pude responder, me quedé allí, atrapada en la mirada de Lucas, sintiendo como mi orgullo era triturado por esa verdad dolorosa. No sabes cuánto lo intenté, murmuré, sintiendo las lágrimas quemando mis ojos, pero contuve el llanto. Pensaba que lo conocía. ¿Qué teníamos algo real? ¿Algo real? Lucas volvió a reír, esta vez con una ironía que casi dolía. Sofía, pasaste años persiguiendo a alguien que solo te usaba para inflar su propio ego. Quizás ya sea hora de que te liberes de esa idea. Deja a Mateo en el pasado y sigue adelante. Por un momento, el peso de lo que decía me golpeó con fuerza, y finalmente, de alguna manera, me di cuenta de que estaba enojada conmigo misma. Enojada por haberme permitido ser manipulada, por haber confiado tan ciegamente en alguien que solo me trataba como una segunda opción, como un juguete con el que jugaba y desechaba cuando se cansaba. Sentí que las lágrimas escapaban, pero esta vez no intenté ocultarlas. Me permití sentir todo el dolor y la ira que había reprimido durante todos estos años. Quiero cambiar, susurré finalmente, mirando a Lucas. Quiero ser alguien que no necesita a nadie más para sentirse completa. Quiero seguir adelante y dejar a Mateo atrás de verdad. Lucas sonrió, pero todavía había cierta tristeza en sus ojos. Se inclinó más cerca, poniendo una mano firme y reconfortante en mi hombro. Entonces empieza ahora, dijo suavemente pero con firmeza. Demuéstratelo a ti misma. Olvida a Mateo. Él es pasado. Deja de preocuparte por lo que piensa. Tienes que ser fiel a ti misma antes que a cualquier otra cosa. Estas palabras, dichas por alguien que siempre había estado en segundo plano en mi vida, tenían un peso sorprendente. Era como si Lucas siempre hubiera visto algo en mí que yo nunca fui capaz de ver. Y en ese instante supe que necesitaba seguir adelante. Tal vez, de alguna manera, Lucas había estado esperando todo este tiempo para que yo tomara esta decisión. O tal vez, él simplemente sabía, de una forma que nadie más sabía, cuánto necesitaba liberarme. Sin decir nada más, Lucas encendió el coche nuevamente y manejamos en silencio hasta mi apartamento. Cuando se detuvo frente al edificio, me giré hacia él sintiendo un peso nuevo, pero al mismo tiempo, una ligereza que nunca había experimentado. Gracias, Lucas. Por todo. Mi voz salió temblorosa pero decidida. Él solo asintió y vi un destello de orgullo en sus ojos antes de que volviera a mirar el volante. Había algo más allí, una atención que no lograba identificar, pero en ese momento, era suficiente saber que él estaba a mi lado. Mientras salía del coche y caminaba hacia la entrada, sentí la mirada de Lucas sobre mí por última vez. Y por primera vez, no sentí el impulso de correr de vuelta hacia él, hacia ningún hombre. Sentí de una manera inconfundible que tal vez esta era la primera noche del resto de mi vida, una vida en la que finalmente sería libre de ser quien realmente soy, sin necesitar la aprobación de nadie. Cerré la puerta de mi apartamento, me apoyé en ella y dejé escapar un largo suspiro. Miré a mi alrededor, hacia el espacio vacío que alguna vez imaginé compartir con Mateo, y me di cuenta de que ese futuro ya no existía.
Había un nuevo mundo para explorar, y esta vez con el corazón y la mente completamente enfocados en mí misma. Esta era mi oportunidad de empezar de nuevo, y conocí a Lucas como a cualquier otra persona. Sabía que nunca más permitiría que alguien me colocara en el papel de espectadora de mi propia vida. Esa noche me acosté con la mente acelerada, las palabras de Lucas resonando en mis pensamientos. No importaba cuánto intentara ignorarlas, cada frase parecía pesar más que la anterior. Me envolví en las sábanas y respiré profundo, dejando que la oscuridad del cuarto me envolviera y me llevara al sueño. El silencio se apoderó de todo, y poco a poco sentí que mi cuerpo cedía, deslizándose hacia mis sueños. De repente, me encontré en un lugar que me resultaba familiar y misterioso a la vez. No había paredes ni puertas ni ventanas. Solo una vasta extensión de calma infinita, donde todo a mi alrededor era suave y acogedor. Caminando hacia mí, vi una figura imprecisa que transmitía una sensación de consuelo. Su presencia era casi tangible, y sin necesidad de palabras, entendí que estaba allí para decirme algo que yo aún no comprendía. Empezó a hablar, y aunque no podía ver su rostro con claridad, su voz era cálida y serena, resonando directamente en mi alma. Sofía, comenzó finalmente, no porque alguien haya llenado un vacío dentro de ti, sino porque alguien que realmente te ama te llevó de regreso a casa y estuvo a tu lado cuando más lo necesitabas. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Era cierto, no había sido solo la seguridad del trayecto a casa, sino la conversación, la mirada atenta de Lucas, la forma en que me sostuvo en el momento en que más perdida estaba. No intentó resolver mis problemas, simplemente estuvo a mi lado y me hizo ver lo que yo misma tenía dificultad en aceptar. El amor verdadero no es llenar el vacío de otro. Amar de verdad es entender, apoyar y aún así, desafiar a la persona a ser más de lo que ella misma cree que puede ser. Eso es lo que ha hecho Lucas, y tal vez no lo hayas notado, pero él siempre estuvo allí, esperando a que te permitieras verlo. Sentí como una claridad crecía dentro de mí, y algo que nunca había considerado comenzó a tener sentido. Cuando el apoyo silencioso, las conversaciones, incluso los momentos de frialdad, parecían una forma de Lucas de protegerme, de enseñarme a mirar más allá de Mateo y verme a mí misma de una manera más plena. Era casi como si él supiera que necesitaba hacer este viaje, que necesitaba el dolor, pero que él siempre estaría allí, listo para sostenerme cuando finalmente estuviera lista para aceptar un amor verdadero. La figura sonrió suavemente y desapareció en la niebla, dejándome con una sensación de claridad que nunca había experimentado. Y en ese instante supe que necesitaba despertar, mis ojos se abrieron suavemente y miré a mi alrededor, el mundo real volviendo lentamente al foco. Me desperté con la sensación de que debía hacer algo de inmediato, sin perder un segundo. Aún era de madrugada, pero me levanté con un sentido de determinación inquebrantable. Tomé mi abrigo, salí de casa y caminé hacia el apartamento de Lucas. Necesitaba verlo, necesitaba hablar con él. Cada paso que daba me hacía sentir más segura, más decidida. Cuando finalmente llegué a la puerta de su edificio, respiré profundo, sintiendo como mi corazón latía más rápido. Subí las escaleras lentamente, pero con una urgencia que no podía contener. Frente a la puerta de Lucas, toqué suavemente y esperé. Lucas abrió la puerta con una expresión de sorpresa, claramente no esperaba verme allí, mucho menos a esa hora. Sus ojos se fijaron en los míos y, por un segundo, pareció dudar, tratando de entender qué hacía yo allí. Lucas, susurré, mirándolo con una intensidad que nunca antes había sentido. No necesitaba decir más. Él también parecía entender. Nos acercamos lentamente y, antes de que surgiera cualquier duda, lo besé. Sentí como su cuerpo se relajaba mientras me correspondía, envolviéndome en sus brazos con una suavidad y una firmeza que me hicieron sentir segura y completa. Ese era el lugar en el que debía estar, y nada podría hacerme dudar de eso. En los días que siguieron, comenzamos a pasar cada vez más tiempo juntos. Nuestras conversaciones, antes tan llenas de tensión, se transformaron en algo más ligero e íntimo, como si finalmente hubiéramos encontrado la pieza que faltaba para entendernos. Paseos por el parque, noches viendo películas y momentos en los que simplemente hablábamos de la vida y nuestros sueños, cada segundo a su lado me mostraba un mundo que nunca había conocido. No era un amor idealizado, era un amor real, con sus imperfecciones, pero al mismo tiempo, genuino e intenso, que sentía que podía confiar en él para siempre. Con el tiempo, Lucas y yo nos enamoramos profundamente. Me mostró lo que significaba ser amada de verdad, sin necesidad de juegos ni inseguridades. Me enseñó a confiar, a abrirme y a compartir mis vulnerabilidades sin miedo.
Cada día a su lado era un redescubrimiento, una experiencia de amor que nunca pensé que fuera posible. Él no intentaba cambiarme, solo me animaba a ser yo misma, y finalmente, estaba aprendiendo lo que significaba amar y ser amada de forma plena. Fue entonces cuando una tarde cualquiera, mientras caminábamos juntos por el parque, vimos a Mateo a lo lejos. Estaba solo, con una expresión de confusión y tal vez arrepentimiento. Al vernos, sus ojos se iluminaron con sorpresa y, al mismo tiempo, un toque de tristeza. Se acercó y, por un momento, me quedé en silencio, esperando a ver qué diría. Sofía, comenzó con la voz vacilante. He estado pensando. He cometido muchos errores y quería saber si todavía podría tener una oportunidad contigo. Al mirarlo, sentí una mezcla de nostalgia y lástima. Había esperado tanto tiempo por esas palabras, pero ahora sonaban vacías. Mateo ya no formaba parte de mi mundo, era un capítulo cerrado, y estaba segura de que nunca lo necesitaría para sentirme completa. Respiré hondo y tomé la mano de Lucas, mirando firmemente a los ojos de Mateo. Gracias, Mateo, dije con calma, pero ahora tengo exactamente a quien siempre debí tener. Y eso es todo lo que necesito. Mateo me miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Quizás finalmente entendió cuánto me había perdido, tal vez supo que era demasiado tarde. Bajó la mirada y asintió, haciendo un último gesto antes de darse la vuelta y alejarse. Al verlo partir, no sentí dolor, solo una paz tranquila, sabiendo que ahora estaba exactamente donde debía estar. Cuando volví la mirada hacia Lucas, él sonrió apretando mi mano con una ternura que solo él podía ofrecer. Caminamos juntos sin prisa, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, iluminando nuestro camino. En ese momento, supe que finalmente había encontrado la felicidad que siempre había buscado.